El gobierno plantea una transformación educativa que ha despertado críticas desde diversos sectores. Uno de ellos, los docentes, que reclaman que no fueron incluidos en este proceso de discusión. A todo esto, hace algunas horas se sumó un nuevo capítulo del caso Astesiano, que involucra a docentes y estudiantes de un liceo público de Montevideo. ¿Qué impacto tiene esto en la discusión que se viene dando en la educación? Hoy estaremos hablando de todos estos temas con un especialista precisamente en política y gestión educativa. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Del caso Astesiano se desprende que algunos docentes fueron detectados, vinculados a algunas situaciones en algunos liceos de Montevideo. ¿El CODICEN tiene información sobre esto? No, para nada. Lo único que sabemos es lo que circuló en prensa, que habría habido esa comunicación, que se filtraron esos audios y que en definitiva no sabemos tampoco si se concretó o no se concretó. De haberse concretado, obviamente es un hecho absolutamente repudiable, en donde la justicia está interviniendo, está investigando y desarrollará las acciones que corresponden. ¿Qué sensaciones le deja a usted como presidente del CODICEN este tipo de situación? Que por suerte no son situaciones que estemos acostumbrados a vivir, son situaciones absolutamente aisladas que a través de esta lamentable circunstancia que se ha detectado en el país se constatan, pero la justicia, yo tengo plena confianza en la justicia del país, está investigando y habrá de desarrollar las acciones que correspondan. Aparentemente en todos los liceos de la periferia, donde hay cante, donde hay pulula este tipo de cosas y son más fáciles de reclutar, están reclutando eso. Las cosas que se dice es que todos los liceos de la periferia están en la situación que un tal Bayano describe. Obviamente que probablemente el nombre no sea ese, pero yo tengo mis dudas, digamos, y todos tenemos que tener mis dudas. Yo hasta tengo mis dudas de que no se haga seguimiento a los propios integrantes del Consejo Directivo Central. Y de educación estaremos hablando esta noche aquí en Lado B en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, con Pablo Romero, docente de filosofía e informática, brinda clases a nivel público, también universidad privada, y es especialista en política y gestión educativa. Pablo, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bueno, Bienvenido. bien, muchas gracias por la invitación, en un marco complejo. Ajá. Pero bueno, es bien importante que estos temas se coloquen en escena, no solo la cuestión de la transformación educativa, porque estamos justamente a pocos, ya a esta altura días, de que comience a implementarse, sino por esta misma situación. Bueno, justamente, ¿no? Este tema que veíamos ahí en el TV Disparador, lo vimos también en el informativo, que ha generado un poco de polémica, ¿no? A partir del caso Astesiano, lo que ocurrió con docentes y estudiantes del Liceo 41. Vos te expresás mucho en las redes sociales, has publicado distintos hilos interesantes que lo que invitan también es a la discusión, ¿no? Sobre la educación, que es un tema que obviamente nos involucra a todos y que debería trascender intereses políticos. En ese sentido, esto puntual que pasó, por ejemplo, ¿qué reflexión te genera? ¿Cómo lo viste? Bueno, es una situación que preocupa, porque si uno rastrea en la propia historia nacional, salvo etapas un tanto oscuras, los seguimientos a docentes, el marcar educadores e incluso estudiantes, ¿no? Por su presunción ideológica, nos retrotrae en momentos realmente complicados y que no estamos acostumbrados, por suerte, desde hace muchos años, más allá de que uno entiende y sabe y hasta puede resultar a todos pertinente la existencia de los servicios de inteligencia, ¿no? En función de cuidar las seguridades internas. Esta situación se escapa totalmente a lo normal, pero además creo que es muy grave del lugar de que se genera, que hasta por una cuestión de mensajes de WhatsApp, que fácil puede resultar tan para un policía o en el caso del propio Astesiano, que tuvo comunicaciones con jerarcas policiales en otra instancia, hasta para espiar senadores o miembros del sindicato, como Abdala, la facilidad que hay para poder acceder a este tipo de maniobras, a este tipo de situaciones, eludiendo toda la legalidad posible, ¿no? Realmente es muy preocupante porque además, vos lo decías, ¿no? Muchos de nosotros que nos expresamos en redes, que manifestamos nuestra posición, presentando argumentos, realmente creo que nos dejan también en una situación de indefensión. Un poco lo decía también el representante del CODICEN, Julián Mazzoni.
uno piensa si no estaremos algunos otros colegas también de alguna manera bajo cierta sospecha de vigilancia, ¿no? Un poco esta cuestión de la educación vigilada realmente es una situación grave, ¿no? Desde el punto de vista institucional, y creo que también es muy grave en función de que incluso se hable de que estudiantes, ¿no? Estén en esa situación de sospecha por su manifestación de rechazo a la transformación educativa o de adhesión a ciertas posiciones ideológicas. Has planteado tus reparos a esta transformación educativa que está impulsando el gobierno, has manifestado distintos aspectos. Uno de los aspectos que manejan también los docentes es que no fueron tenidos en cuenta en esta discusión, más allá de que el gobierno y el propio Robert Silva, que lo veíamos ahí, ha dicho que ha intentado trasladar las distintas inquietudes del gobierno y generar un intercambio. ¿Dónde te paras vos para criticar esta transformación? ¿Cuáles son los puntos que destacás, por ejemplo? Yo creo que hay dos grandes problemas que son de forma y de contenido. Comencemos por la forma, ¿no? Que ha sido la no participación de los colectivos docentes en la construcción de esta transformación educativa, ¿no? Que creo que ya de antemano se veía venir en el sentido de que de las primeras decisiones que toma el gobierno es borrar de un plumazo la representación docente en los desconcentrados. En primer lugar, en donde si uno piensa que se iba a generar una reforma educativa, era fundamental y bien importante que los representantes docentes participaran de los consejos que estuvieran discutiendo esta transformación educativa, por los ámbitos que se iban a aplicar, ¿no? Primaria, secundaria, UTU. Y bueno, de las primeras medidas que se toma la modificación de la gobernanza es eliminar al representante docente. Se elimina también, de aquí en adelante, la participación en el CODICEN, el requerimiento de tener 10 años de participación en la educación pública. Esto también de alguna manera saca a la mayoría de los docentes que están en el ámbito público de participar en la construcción de políticas educativas. Ya esas primeras señales fueron bien complejas, ¿no? Y luego lo vimos marcadamente cuando se bajan a los ámbitos donde los docentes tenemos para discutir las modificaciones en el ámbito de las políticas educativas y sugerir o plantear reparos y plantear alternativas, que son las ATD, que son las asambleas técnico-docentes, que vale bien aclarar, porque a veces esta confusión de a veces satanización de los sindicatos docentes, no son espacios, no son ámbitos sindicales, sino que son espacios técnicos, pedagógicos, donde participamos todos los docentes. Los documentos llegaron con muy poco tiempo, hubo igualmente un estudio por parte del cuerpo docente y una devolución que nunca fue respondida. Los docentes son invitados a participar en mesas representativas de las propias ATD en instancia de construcción de algunos de los programas que luego van a formar parte de la currícula, y terminaron renunciando todas las mesas representativas de las ATD, los diversos subsistemas, justamente por sentirse que estaba todo realmente ya construido y que no había ninguna posibilidad de diálogo que permitiera realmente co-construir. Entonces, incluso parecía una especie de simulacro de participación cuando no era real, ¿no? Estas señales creo que fueron muy fuertes en el sentido de que la forma fue una forma absolutamente vertical y carente de diálogo. Y me parece que además uno cuando lo piensa en lugar de la gestión educativa parece estar en la tapa del libro, que si uno implementa una reforma, con lo primero que tiene que contar es con aquel recurso humano que la va a llevar adelante, ¿no? Justamente los docentes, y hemos sido dejados de lado, ¿no? Y después hay temas de contenidos, ¿no? La modificación de esta perspectiva de las competencias, que va un poco en detrimento de lo asignaturista, ¿no? Esta idea de que la formación culturalista, ilustrada, es lo que en verdad estaba haciendo fracasar el campo educativo, es una visión bastante sesgada, fuera de la realidad, porque en verdad lo que nosotros tenemos es fuertemente un problema de déficit de capital cultural, y hay que apostar fuertemente a cultura, diría que hasta en términos universales, ¿no? Y no competencias que están planteadas en lugares de habilidades que puedan estar asociadas más al mercado de trabajo, lo cual no está mal, pero la formación ciudadana es quizás
la principal construcción que nosotros tenemos en el ámbito de la educación. Entonces, en ese sentido, el gobierno lo que apunta es que hay que formar estudiantes para lo que exige hoy el mercado laboral. En ese sentido, creo que coincidís, Pablo, conmigo de que tenemos un problema con la cantidad de alumnos que no logran terminar el liceo en nuestro país. ¿Este sistema crees que no logra combatir o al menos tratar de recortar esas cifras que hoy nos preocupan? Nosotros tenemos un problema, que eso es clarísimo, que tenemos 4 de cada 10 jóvenes terminan la educación secundaria. Ese es un problema que estamos todos de acuerdo y creo que hay que ir más allá de las fronteras partidarias y generar políticas educativas para combatir esta situación. Por eso digo la importancia de trabajar educadores y políticos y gestores de políticas educativas y culturales. Evidentemente es un problema. Uruguay está último en América Latina en egreso de la educación secundaria, pero es un problema que arrastramos de muchas décadas. Y es muy importante esto, que, a mi entender, que señalo aquí, porque se ha instalado también un discurso de que este parece ser un problema que viene de hace 5, 10 o 15 años atrás. Bien vale recordar que a la salida de la reforma Rama en el año 2000, que además es una reforma que es la última que se señala, ¿no?, como una gran reforma del campo educativo, y ha sido de hecho un caballito a veces de batalla de los discursos del propio Partido Colorado, nuevamente gobernando la educación. Para señalar la importancia de esta reforma, bien vale marcar que en ese momento los egresados de la educación media eran el 28%. O sea, al final de la gran reforma Rama, apenas el 28% terminaba la educación media en Uruguay. Transcurridos los 3 periodos del gobierno del Frente Amplio, esta cifra se elevó a un 43%. Estamos muy lejos, evidentemente hay que trabajar, pero se venía también en un ascenso en esa situación, de una situación que es compleja, que es muy compleja y insisto con esto otro. Anteriormente. Es muy compleja porque no se entiende a veces que las políticas educativas tienen que ir acompañadas de cuestiones que son culturales y materiales. Nosotros no podemos tener el pensamiento mágico de que por modificar la malla curricular, creo que ese ha sido uno de los grandes errores de la percepción de políticas educativas, solucionamos esta circunstancia, ¿no? Si nosotros no acompañamos incluso los senos de las familias, ¿no?, situaciones de pobreza estructural en términos económicos, pero sobre todo en términos culturales, difícilmente salgamos de esta situación, aunque cambiemos permanentemente los planes y apostemos a asignaturas, apostemos a las competencias. Acá hay un problema que es mucho más amplio, porque he trabajado muchos años en liceos de periferia, y uno lo primero que percibe en alumnos que están repitiendo permanentemente o que tienen problemas en su desarrollo en términos educativos es que incluso en sus familias están estructuradas, el fracaso educativo ya está arraigado en 2 o 3 generaciones. O sea, ¿no?, tenemos un problema que es mucho más fuerte y que implica que no podemos pensar lo educativo simplemente solucionándolo desde cambiar si hay una asignatura más, una asignatura menos. Acá tienen que haber políticas integrales que acompañen lo económico y sobre todo lo cultural en los barrios y con las familias, acompañando el proceso educativo. Desde marzo, Pablo, comenzarán a funcionar esta figura de mentores, ¿no?, que desde el gobierno se entiende serán nexos entre distintos actores de la educación. ¿Qué opinión te merece ese aspecto? Bueno, habría que ver cuál es el rol que efectivamente se cumple. Uno en principio parece dar la sensación de que va a ser una especie de comisario educativo que esté vigilando si se está dando como se tendría que dar el desarrollo de esta transformación educativa. Nos da la sensación a los docentes, yo lo digo sin todavía haber profundizado exactamente qué va a hacer esta figura, porque tampoco se ha informado debidamente cuál es el rol que va a cumplir, cómo va a terminar actuando en las instituciones, que esa especie de mediación es también casi, a uno le da la sensación de una desconfianza de cómo los docentes puedan llegar a aplicar esta reforma, ¿no? Creo que hemos vivido, y lo estamos viviendo, un proceso casi de infantilización de los propios docentes, ¿no? Lo hemos visto incluso en la manera en que los cursos que se nos han planteado para poder acceder a la documentación de la reforma realmente están muy lejos de lo que uno puede esperar como respuesta desde una formación docente de 4 años, en muchos casos con posgrados, porque realmente pareciera ser a veces cuestiones que parecen casi para estudiantes, ¿no? Entonces, uno ve que quizás acá pareciera ser como un papá pedagógico que estaría cuidando si los docentes están cumpliendo o no debidamente con esa tarea. Me parece que esa intermediación
que pone un poco de sospecha sobre incluso la profesionalidad del docente, evidentemente no colabora en este marco de crispación, a mi entender, con el diálogo necesario, ¿no? Porque no solo no estamos siendo partícipes, sino que ahora aparecen figuras extra formación docente, ¿no? Porque estamos hablando de personas que van a hacer unos cursillos en unos meses y van de alguna manera a hacer un contralor de quienes venimos formados durante muchos años y que venimos trabajando en el ámbito de la educación pública y van a estar de alguna manera decidiendo si nuestras prácticas son adecuadas o no a lo que propone la transformación educativa. Me parece que de ese lugar no aporta, más bien va a generar otro espacio de crispación y en el seno de las instituciones, ¿no? ¿Qué pasa con la repetición, ¿no? Con este planteo de repetición, de eliminar la repetición en los primeros años de cada ciclo? ¿Qué impacto crees que puede llegar a tener en este contexto que tenemos de educación en Uruguay, en lo que estamos hablando? Lo primero que a uno además le resulta curioso, por decirlo de algún modo, es que frente a esta problemática del bajo egreso, uno diga, bueno, ¿qué hacemos frente a esa situación? Bueno, eliminamos la repetición. Parece cuasi gracioso, pero no lo es, porque en verdad, vuelvo a decir, si el problema es estructural, si es cultural, no se soluciona de ninguna manera con la eliminación de la repetición. Yo, en particular, va a tener impactos numéricos, ¿no? Eso seguramente sea así. Se elimina la repetición en primero, en tercero, en quinto de escuela, en primero, que ahora va a ser séptimo de secundario, o sea, primer año de liceo, y me parece que va a tener un efecto en ese sentido bastante negativo a nivel pedagógico. Te pongo un ejemplo. En primer año se tienen 11 materias. Un alumno a partir de este año puede irse, digamos, llevarse las 11 materias y comenzar en el 2024, segundo año, que ahora se va a llamar octavo, debiendo las 11 materias del año anterior. Difícilmente uno pueda suponer que un alumno de ciclo básico de 12, 13 años pueda resultar un aporte positivo desde el lugar que lo mires, poder arrastrar esa cantidad de materias bajas, asignaturas bajas, y que pueda haber un acompañamiento docente, que tampoco se sabe muy bien cuál es la figura que va a acompañar ese proceso en la eliminación de la repetición, un proceso que acompañe esa cuestión pedagógica para decir, bueno, ya estamos con los contenidos suficientemente sabidos como para pasar al siguiente curso. No se sabe tampoco esa figura quién va a llevar adelante ese proceso, pero difícilmente un docente de aula pueda llevar ese deber de 11 materias más las 11 materias que ese alumno está cursando en el año siguiente, ¿no? Ahora, Pablo, parece muy disparatado, ¿no? El tema de repetición ha generado un debate no de ahora, viene de hace mucho tiempo, ¿no? A nivel educativo, sí. si la repetición sí o no. Algunos que defienden este proyecto dicen que es una forma de estimular al alumno de que no abandone, porque dicen, bueno, se lleva las 11 materias, pero por lo menos nos aseguramos que el año que viene vuelva y quizás puede llegar a aprobar. En cambio, si lo hacemos repetir, capaz que no vuelve y lo perdemos. ¿Cómo tomas esa postura de aquellos que defienden este proyecto? Bueno, evidentemente el alumno tiene que estar en las instituciones educativas. Lo que yo entiendo es que lo que se debe poner en marcha son los acompañamientos necesarios, vuelvo a insistir, en vínculo permanente con las familias, para que ese alumno no quede por fuera de las instituciones. Creo que no se soluciona diciendo lo mantenemos pese a que su rendimiento académico esté por debajo de los mínimos aceptables. Es una manera, una especie de trampa al solitario. También yo creo que hay una demonización de la repetición, que más bien es una oportunidad. El tema es justamente no colocar en ese espacio de que la repetición es algo malo. Me parece que los alumnos pueden tener un proceso, por ejemplo, de terminar el ciclo básico en 5 años y no en 3, como se correspondiera, y eso no está mal, porque en verdad los propios estudiantes tienen ritmos diferentes. Aquí me parece que lo que no podemos dejar de lado es el proceso educativo. Algunos alumnos van a tener un proceso educativo, si se quiere, a más largo plazo, y lo que nosotros no podemos forzar es, te diría, hasta la frustración del alumno, porque si tú no entendiste el primer curso de matemática y has tenido problemas en el rendimiento de esa materia, yo te obligo a partir de esta nueva implementación a que vos pases al segundo curso de matemática. Probablemente te frustres mucho, e incluso en el aula, estando en un siguiente curso de matemática, cuando has presentado dificultades para el mínimo aceptable del curso anterior. Entonces, me parece que esto fuerza incluso a la propia frustración del estudiante que va a sentir de tener que avanzar hacia cursos
Y además deslegitima, te diría, no solo el proceso educativo, sino las propias herramientas de evaluación de los docentes. Los docentes nos vamos a enfrentar, quienes tenemos, en mi caso también como profesor de informática, ahora ciencias de la computación en primer año, una herramienta evaluativa que ya de por sí implica que el estudiante que tengamos adelante rinda o no rinda, va a pasar de año, ¿sí? Entonces, también acá tenemos una dificultad enorme en las propias evaluaciones, que además el estudiante lo maneja. Nosotros ya hemos tenido otras experiencias educativas, incluso con talleres donde no había evaluación, y lo primero que se notaba en el estudiante era el desinterés y el desgano, en el sentido de que incluso lo que rinda o no rinda no tiene una afectación numérica. Y a esas edades, ¿no? En el ciclo básico, uno lo puede decir, mira, esto es para tu futuro, tenés que construirte para construirte como ciudadano y te va a servir desde acá y de allá. Lo cierto es que los gurises muchas veces funcionan básicamente en función de estímulos-respuesta que a veces están vinculados hasta la propia calificación. Se nos quita a los docentes esa herramienta también. Porque nosotros sobre el final, muchas veces de los cursos, tenemos esta cuestión de estimular al estudiante, ¿no? Para alcanzar los mínimos aceptables. O sea, que les va a cambiar las estrategias también que tienen como docentes. Hoy desaparecen, pero desaparecen, Wilmar, los exámenes desaparecen. Se eliminan los exámenes del ámbito de la educación, lo cual me parece también de una gravedad importante, ¿no? Pasamos a tener algunas semanas, 2 semanas donde se van a hacer tareas extras, donde nosotros podemos acreditar a ese alumno en función de una nueva oportunidad, digamos, que se le pueda dar. Y yo creo que la propia preparación, incluso, ¿no? Que uno puede pensar en términos de estudios superiores, va a quedar también muy condicionada con alumnos que van a llegar incluso al bachillerato o a la universidad sin haber rendido siquiera un examen, ¿no? Pablo, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Dale, bárbaro. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el docente Pablo Romero sobre educación. Cuando hablamos, Pablo, de educación, inevitablemente también tocamos el tema de la formación docente, que es clave en todo esto y sobre todo cuando hablamos de una transformación educativa. El Uruguay ha sacado históricamente grandes profesores en distintas materias. En ese sentido y en todo esto que estamos hablando en esta discusión, ¿hacia dónde debería ir la formación docente? Bueno, yo creo que el hincapié en lo que tiene que ver con una formación docente que apuntale también lo que tiene que ver con el campo de la investigación, yo creo que es fundamental. La formación permanente, nosotros tenemos evidentemente un déficit de políticas educativas que impliquen que al egreso del profesorado, del magisterio, de los profesores técnicos, se pueda continuar una vida intelectual de actualización, ¿no? Necesitamos apostar claramente a políticas educativas que permitan, que incluso en formación, te diría, hasta las propias instituciones educativas donde los docentes estamos trabajando, nos permita seguir formándonos, ¿no? Tenemos un déficit importante en ese sentido y ese yo creo que es el principal desafío y por supuesto que cuando nosotros hablamos de cambios en la educación, evidentemente la formación docente es el primer espacio que tenemos que atender. Creo que la reforma, que también acompaña una reforma en el ámbito de la formación docente, ha quedado también muy flaca en el sentido de los incluso recortes de contenidos que hay en la propia propuesta de la nueva malla curricular. Entonces, nuevamente, creo que el camino a recorrer justamente en este sentido es el contrario. Primero es la participación con los propios estudiantes de formación docente y los docentes formadores de los futuros profesores y maestros y trabajar fuertemente en contenidos, ¿no? En la parte de solidez cultural, que yo creo que es lo que, y de preparación para la investigación, que es entiendo que es el principal déficit que tenemos, ¿no? Y en esto creo que nos estamos quedando muy cortos, ¿no? Así que creo que tenemos que apuntar a próximas reformas, porque yo creo que realmente si hay un cambio de gobierno, difícilmente se pueda continuar con una reforma que genera el rechazo que genera en los propios cuerpos docentes, en todos los niveles, subsistemas y en la propia formación docente. Debemos apuntar a una transformación, a una real transformación educativa que logre esta integración entre la formación docente y planes con contenidos
fuertes y apoyos económicos y culturales en la estructura social del alumnado, ¿no? Ahí es donde tenemos que apuntar fuertemente. Te agradezco mucho esta visita esta noche. No, les agradezco a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Nos vamos, ya se viene la NBA aquí en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.